Cuando yo escucho a predicadores que no van a predicar a una iglesia porque ellos son predicadores de multitud, no se parecen a Cristo. Cuando yo escucho predicadores que para orar por un enfermo tienen que llevarlo a la campaña donde ellos predican, no se parecen a Cristo. ¿Usted sabe por qué muchas personas no se le ve realmente que tienen a Dios, ni Cristo se ve en su diario vivir? Porque no han tenido un encuentro con el Señor. Porque han tenido toda su vida una religión. Cuando una persona verdaderamente es cristiana, se ve más allá de la ropa, se ve más allá del atuendo, se ve más allá de lo que habla. Debe de haber en usted un cambio instantáneo al conocer a Cristo. No puede, perdóneme que le diga esto, seguir siendo la misma persona, una gente que ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo. Juan capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, esto es el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Alabado sea el Señor. Y esto es importante saberlo porque después que estos fueron unos judíos libertados de los sirios, ellos se asentaron cerca, pero se mezclaron con muchas personas que eran paganas. Y de ahí desciende esta parte de que muchos se le dicen híbridos, porque no eran 100% judíos, sino que eran mitad judíos, mitad paganos, o lo que decimos como híbridos. Y los judíos lo miraban con desprecio, porque estos se habían contaminado, se habían casado, habían hecho vida, habían convivido, y con el tiempo se mezclaron con tierras, lugares paganos. Y por eso ella le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras, si muchas personas pudiesen entender realmente al Dios que nosotros le estamos sirviendo, no estarían detrás de una imagen, no estarían detrás de un líder religioso, de una secta, sino buscarían a Dios. Nos estarían perdiendo en el mundo, pero no le conocen. No le ha sido revelado. Han escuchado probablemente la palabra, pero dice Pablo, como decíamos al principio, que para los que se pierden el evangelio es locura, porque no pueden entenderlo. Y esta mujer que está en tinieblas, que está en oscuridad, no puede entender lo que Jesús le está hablando. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Jesucristo, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. ¿Qué persona de este mundo que Dios se le revele y le diga yo soy Dios y quiero ir a tu casa, no prepararía todas las cosas, no haría lo que fuera para agradar? Pero hay quienes Dios llamándole no entiende. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Quién desaprovecharía
un momento con Dios, cuántas cosas no se le pediría de tenerlo físicamente presente. Sin embargo, habita en cada uno de nosotros. La mujer le dijo: Señor, y estoy siendo lo más breve con algunos detalles. Recordemos que no es un estudio, porque quiero llegar donde verdaderamente tiene sentido el tema de nuestro comentario, un encuentro con Cristo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. La mujer está mirando sus intereses, su necesidad en ese momento. Y al mirar, ella piensa en agua física. No piensa que esa agua de que el Señor le está hablando, no se tiene sed jamás. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Escuche qué confrontación, qué pregunta. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le está diciendo: ¿acaso puedes ser tú mayor que nuestro ancestro? ¿Puedes ser tú mayor que Jacob? ¿Quién eres tú para decir estas palabras? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. El mundo está lleno de felicidades efímeras, de momentos que son placenteros, pero escúchelo bien, momentos. Y por eso usted ve que una persona logra tantas cosas y sigue teniendo un vacío. Y usted ve que se adhiere a una religión, a una secta, y sigue teniendo el vacío. Porque solo Dios puede llenar ese vacío, amigo, amiga que me estás viendo. Solo el Señor. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que recurre a las drogas volverá a sentirse mal. Quienes han tenido esa iluminación de sentirse mejor cuando se drogan, de ir al tabaco, de ir al alcohol, de la adrenalina de los juegos de azar, de los placeres bajos para sentirse complacido, vuelve a tener sed. No importa dónde recurra, amigo o amiga, volverás a tener sed. Volverá a sentirse miserable, triste, amargado, desconsolado, aún teniendo todos los tesoros. ¿Cuántos poderosos, magnates, ricos, celebridades, famosos no han sido encontrados en un jacuzzi, en una tina, porque llegaron a una condición tan miserable que ya no aguantaron más y fueron tan brutos que se quitaron la vida? Porque el ser humano sigue teniendo una sed insaciable que no se puede saciar con nada de este mundo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Los que han bebido del agua de los placeres, del agua del dinero, del agua de los vicios, del agua de la sexualidad, del agua de cualquier cosa que cree en el momento que le puede hacer feliz, vuelve a tener sed, vuelve a sentirse miserable, poca cosa. Más. El que bebiere del agua que yo le daré, note que esta agua no se compra. Note que esta agua no se adquiere por voluntad propia. Note que esta agua no está a la venta. Note que esta agua no tiene que ver con apellido, no tiene que ver con color, no tiene que ver con raza, porque no depende del ser humano.
depende de Dios, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para siempre. Eterna, no tendrá sed jamás. Esta mujer que todavía está interpretando físicamente todo, le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuántas personas diciendo: yo quiero ser cristiano para no enfermarme? Le tengo buena noticia. Los cristianos incluso se enferman más porque luchamos con diferentes cosas, la naturaleza y la malicia del diablo. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer piensa en sus necesidades físicas, como muchas personas. No me quiero sentir mal, déjame entrar a la iglesia y pertenecer, porque como que las canciones me alivian. Y muchas personas están como Saúl, endemoniadas, y sienten cierto alivio cuando escuchan las canciones, cuando escuchan el mensaje, pero cuando termina todo eso, vuelven a sentirse miserables, vuelven a sentirse mal, vuelven a sentirse que le falta algo. Dice que cuando David terminaba de tocar el arpa, Saúl volvían esos demonios y lo atacaban y se sentía mal. Y así hay muchas personas que están mirando simplemente el servirle a Dios por una necesidad que tiene. Déjame yo servirle a Dios porque socialmente nadie cree en mí. Y ahora si me meto a cristiano, oye el término que ellos dicen, si me meto a cristiano, yo voy a ser una persona seria y la gente va a volver a negociar conmigo. ¿Cuántas personas buscan a Dios por sus intereses? Porque quieren sanidad, porque quieren tranquilidad, y no porque verdaderamente ha nacido de ello la revelación de amar a Dios por lo que es, de amar a Dios y servirle por todo lo que, aunque sin nosotros saberlo, ha hecho. Hay gente que tiene intercambios con Dios. Dios no con ellos, pero ellos sí con Dios. Y yo voy a hacer esto para que Dios haga aquello por mí. No, déjese de eso. Sírvale a Dios con amor. Por eso es tan difícil encontrar a personas que amen a Dios. Dios ama a todo el mundo, pero hay muy pocas personas que aman a Dios. Y amar a Dios es hacerlo a pesar y sin importar de lo que estamos viviendo. Sin esperar nada a cambio, sabiendo que como nuestro Señor y Dios, Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí comienza la confrontación del Señor. Y qué bello es cuando el Señor se interesa con desnudarnos, con confrontarnos, con hacernos ver esa coraza de que tenemos, de que somos buenos, de que no le hemos hecho mal a nadie. Y viene el Espíritu Santo y le habla a nuestra conciencia y nos pone esos pensamientos en donde hemos defraudado, estafado, engañado, mentido, hemos hecho mal a alguien, y comienza esa conciencia a darnos y el Espíritu Santo a hablarnos, pide perdón, no siga viviendo así. Dios nos va a confrontar por cuanto nos ama y quiere cambiarnos. Recuerde que el tema es un encuentro con Cristo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer como hija de Adán al fin: no tengo marido. Justificación total. No tengo marido. Pero se le olvidaba que el Señor se las sabe todas. Todas. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos
has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor comienza a decirle cosas que ella nunca se imaginó que una persona desconocida podía saber. Como un judío que nunca le había visto podía saber cosas tan íntimas de ella. Quizás en su pueblo muchos lo sabían, pero este desconocido, ¿cómo podía saber esas cosas? Porque Dios, vuelvo y repito, se las sabe todas. Todas. Este verso 17 ha sido tergiversado y el 18. Y muchos predicadores la titulan prostituta. Aquí no dice que ella era prostituta. Sí dice que esta mujer había intentado varias veces con una relación. Y él le dice, 5 maridos has tenido. Note que ella había hecho las cosas desde su punto de vista correctamente. Pero este último tenía una relación con ella sin estar casada. Por eso el Señor le dice, no le dice a ella, y el marido que ahora tiene o el hombre que ahora tiene le pertenece a otra, ni le dice prostituta. Y quería señalar esto porque muchas veces escuchamos predicadores que para que el mensaje sea más eufórico y llame a la atención, le añaden cosas que no tiene que ver con la Biblia. La Biblia no la llama prostituta. Dios mismo, si ella hubiese tenido ese problema, se lo hubiese dicho. No de una forma quizás para ofenderla, pero el escritor hubiese mencionado, hubiese detallado que esta mujer era prostituta. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, me dijiste en verdad que no estás casada. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos no permitían que los samaritanos fuesen al templo a adorar. Por lo tanto, ellos le adoraban en el monte Gerizim. Entonces Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no había necesidad, porque la hora había llegado. Había llegado el momento especial, esperado, el momento de la redención. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le señala a ustedes, como quiera que lo quieran poner, han estado equivocados. Mas la hora viene y la hora es cuando, escúchelo bien, cuando los verdaderos adoradores, me gusta este término aquí que emplea nuestro Señor Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en la carne, sino en el espíritu y en verdad. O sea, que no va a ser cosas emocionales, sino en espíritu y en la palabra, en la verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre busca personas que no le adoren en la carne, que no vayan al culto a hacer un show, ni a levantar la mano para ser vista por los demás, ni hablar un lenguaje para que crean que Él está lleno de Dios, sino en espíritu y en verdad. Dios, dice aquí, es espíritu, refiriéndose, y aquí es donde señala Dios es el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, en este verso 24, espíritu está con E mayúscula, o sea, nombre propio. Dice, Dios es Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. No es opcional, es necesario. Y no voy a abundar tanto
en sobreadoración porque quiero llegar a esta parte. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Cuando yo escucho a predicadores que no van a predicar a una iglesia porque ellos son predicadores de multitud, no se parecen a Cristo. Cuando yo escucho predicadores que para orar por un enfermo tienen que llevarlo a la campaña donde ellos predican, no se parecen a Cristo. Porque Cristo se desvió del camino, de un camino que le beneficiaba más, porque era más corto, para irse por uno más largo, porque había un propósito con esta mujer. A una sola mujer le fue a predicar. Y nosotros nos creemos tan grande y nos creemos tan especiales que no podemos hablarle a una persona de Cristo. Usted oye todos estos predicadores, ellos no se sientan en un parque a decirle a una persona, Cristo te ama. Está bien que han llegado a un momento donde Dios se le usa en las tarimas, pero nadie absolutamente ha tenido mejor mensaje que nuestro Señor Jesucristo. Y le predicó a una mujer que su pueblo la tenía por poco, que las mujeres no querían saber de ella, que tenía que ir a una hora donde los demás estaban comiendo en almuerzo. Ella tenía que trabajar porque de esta manera había menos bullying para ella, menos ataques, menos dichos, menos desprecios. Pero Dios no hace acepción de persona. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ya los discípulos estaban ya prácticamente madurando, ya su mente estaba siendo transformadas. Si hubiese sido antes, hubiesen dicho, ¿y por qué el Señor está hablando con esta mujer? ¿Por qué el Señor se pone aquí donde su testimonio puede ser dañado? Dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Un encuentro con Cristo. ¿Usted sabe por qué muchas personas no se le ve realmente que tienen a Dios, ni Cristo se ve en su diario vivir? Porque no han tenido un encuentro con el Señor, porque han tenido toda su vida una religión, porque pertenecen a una entidad cristiana y ellos la tienen como club y pueden tener décadas, puede tener el tiempo que tenga y usted lo ve que siguen siendo las mismas personas que no dan testimonio, que no se parecen a Cristo, que no son nuevas criaturas, porque no han tenido un encuentro con el Señor, han pertenecido, y por eso que usted ve que después que se cansan, se van al mundo. No, porque ya yo no estaba haciendo nada ahí, porque estaban en un club para ellos, porque no han tenido un encuentro con el Señor. Cuando esta mujer se encuentra con el Señor, mire lo que ella hace. La mujer dejó su cántaro. ¿Qué simboliza esto? Que ya ella dejó de interesarle su necesidad física. Que ahora esta mujer, que lo único que le interesa es sacar agua, que lo único que le interesa son las cosas materiales, ahora esa mujer deja todo. Pero hay otra parte. Esa mujer estaba en ese horario porque no quería ser vista por los hombres ni las mujeres de esa ciudad. Ahora dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Saltamos al verso 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella comienza a testificar y fueron tan contundentes, fueron tan llenas de Dios estas palabras, que estos hombres, vamos a ver cómo reaccionan. Dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Si en esta mujer no se hubiese visto un arrepentimiento verdadero, ¿usted cree que estos hombres habían creído? ¿Usted cree que estos hombres la habían seguido, habían salido con ella? Esta mujer tuvo que haber un cambio, una transformación verdadera, el semblante, la mirada, su forma de hablar, para convencer instantáneamente a estos hombres que lo que ella estaba hablando era real. Cuando una persona verdaderamente es cristiana, se ve más allá de la ropa, se ve más allá del atuendo, se ve más allá de lo que habla. Hemos perdido muchas veces la conexión con Dios, el discernimiento de espíritu para darnos cuenta quiénes realmente le sirven a Dios. Tuvo que haber un cambio tan grande, extraordinario, que dejó perplejo, estupefacto a estos hombres que decidieron ir detrás de ella y ver a aquel hombre, porque hubiesen podido decir: ve esta hablando, tú sabes que nadie cree en ti, tú sabes que tú no eres nadie aquí en este pueblo. Sin embargo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los judíos le rogaban diciendo: Rabí, come, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, escúchelo aquí, ¿por la palabra de quién? De la mujer. Porque ésta había cambiado, porque ésta había tenido un encuentro, porque ésta no era la misma, porque en ella se cumplió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se deje llevar de eso. Es verdad que van a haber cambios en usted que van a tardar más, pero debe de haberse una transformación. Debe de haber en usted un cambio instantáneo al conocer a Cristo. No puede, perdóneme que le diga esto, seguir siendo la misma persona, una gente que ha tenido un encuentro con Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fue un testimonio diciendo: este hombre no es cualquiera. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida, cosas reservadas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mientras que los judíos se le desechaban, mientras que su propio pueblo no entendía eso, escuche las palabras que dice este pueblo: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Oiga, qué revelación. El Salvador no solamente de Samaria, no solamente de Judea, no, del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¿Se ha efectuado en usted un cambio verdadero, genuino? ¿Cuántos años tiene sirviéndole a Dios y no ha podido ver el cambio verdadero? ¿Cuántos años tiene luchando con una prueba que arrastra desde que vino a Cristo del mundo? Es tiempo de tener un encuentro con el Señor y decir: yo no puedo seguir siendo la misma persona. Yo necesito tener un encuentro con Dios de tal manera que se vea en mi semblante, en mi mirada, que se vea en lo que hablo, que esté dentro de mi corazón. Cuando Cristo llega, cambia, transforma, nos hace de nuevo. ¿Por qué entonces seguir arrastrando las cosas que nos esclavizaban en el mundo? Como si quisiéramos ponernos los grilletes y cadenas, volver al cepo, estar encarcelado. Jesucristo cambia y transforma, pero sí es verdad. Hay una parte que debemos de hacerla nosotros,
Y es rendirnos ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Sé tú mi Señor. Haz conmigo como te plazca. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Agradecemos que en esta hermosa mañana nos haya ayudado, haya tomado el control para dirigir esta transmisión. Sé que nos ha bendecido. Sé que ha tocado las vidas de muchas personas y aunque estas palabras nos confrontan, nos hablan, Dios, de cuánto nos ama. Señor, gracias. Bendice a cada uno de los hermanos y ayúdanos a relacionarnos cada día más contigo. En el nombre de Jesús. Amén.